a Dios. Y que hubiéramos preparado nuestros corazones para recibir esta hermosa palabra de Dios. Gloria a Cristo. Te pido que se ponga de pie, hermano, que abra su Biblia. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1, 21. El tema de esta noche, hermanos, es cuando Dios transforma nuestra vida. Gloria a Dios. ¿Se lo tienen? ¿Me dan fuerte amén? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una vez más, hermanos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Cerremos nuestros ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, Gracias te damos, maravilloso Jesús, glorioso, Rey eterno, precioso es la bondad y la misericordia divina, Padre celestial. Gracias, maravilloso Jesús, gracias, precioso Rey. Gracias, bendito Salvador, aleluya. Santo y maravilloso Dios, poderoso Cristo, así es, mi Rey eterno, mi Dios poderoso y justo. Oh, mi Dios amado, aquí estamos delante de ti suplicando, Señor, cada día que tú obres grandemente en nuestras vidas, que nos ayudes, Padre, que tus pensamientos ahora, Padre de la gloria, se desaten sobre nosotros y la palabra gloriosa que trae, Señor, la podamos aprender, comprender, Señor mío, y atesorarla, papito lindo. Gracias, Jesús, gracias, mi Dios todopoderoso, porque tus caminos son perfectos, Señor amado. Ayúdanos a mantenernos, Rey de Dios. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Cuando Dios transforma nuestra vida, hermanos, no hay duda, hermanos, de que cuando una persona quiere cambiar, quiere ser algo nuevo, quiere quitarse algo de su vida, hermanos, sabemos que por sus propias fuerzas y capacidad no lo puede hacer. Así es. Porque no me deja mentir usted, hermanos, quizás cuando estábamos en el mundo, había muchas cosas que usted y yo queríamos dejar de hacerlas, pero no podíamos. Porque necesitábamos de algo, necesitábamos de alguien, necesitábamos de Dios para podernos quitar todo eso malo que usted y yo hacíamos. Por ello, hermanos, ahora podemos decir que verdaderamente hay un Dios que existe. Hay un Dios real. Porque Él es el que nos ha cambiado, es el que nos ha transformado, es el que nos ha hecho nuevas criaturas. Y por ello podemos dar fe también, hermanos, que su Espíritu Santo existe. Amén. Porque Él ha hecho esa obra maravillosa en cada una de nuestras vidas. Así es. Y por eso que lo que ahora somos es gracias a nuestro Espíritu. Es gracias a su Santo Espíritu que está con nosotros. Gloria a Dios. Dios sea la gloria y la honra. Así es, amén. Por ello, hermanos, en esta noche también la Biblia nos da ejemplos de personas, hermanos, que han sido transformadas. Y una de ellas es el apóstol Pablo, el cual escribió esta carta a Filipenses. Él es un ejemplo, hermanos, de transformación. Es un ejemplo de que el Evangelio tiene poder. Aleluya. Porque es por medio del Evangelio por el cual la persona puede llegar a Jesucristo y su vida puede ser transformada. Así es. Nos podemos dar cuenta, hermanos, en el libro de los Hechos de cómo el apóstol Pablo, su vida cambió, su vida fue transformada. Sabemos que el apóstol Pablo, hermano, era un fariseo, hijo de fariseos, una persona muy reconocida, celoso de la ley, porque él se esforzaba por cumplirla. Y aún así, él creo que estaba 100% seguro de lo que estaba haciendo. Él era perseguidor de la iglesia, pero aún así él estaba seguro de que él estaba haciendo lo correcto. Sí, era muy celoso de la ley. Por ello, hermanos, pero vemos de que él, hermanos, es un grande ejemplo para nosotros de que Dios es grande y poderoso. ¡Aleluya! Dios. Porque a pesar de cómo era el apóstol Pablo, Dios lo transformó, Dios lo cambió, de modo que lo hizo un siervo suyo. El mismo el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1 del versículo 13 al 16, él se refiere a sí mismo, hermanos, como una persona blasfema, un perseguidor, un agresor.
él reconoce eso por sí mismo. Pero Dios es más grande y poderoso. Aleluya. Dios cambió al apóstol Pablo. Sí. Dios cambió a Saulo de Tarso y lo hizo un siervo suyo. Amén. Gloria a Y Dios. es ahí, hermano, donde podemos ver que verdaderamente el Evangelio tiene poder. Amén. Porque una persona por sí misma no puede cambiar. Cierto. Necesita de Dios para poder ser una persona nueva, una persona cambiada. Pero ahí, hermanos, vemos de que verdaderamente el apóstol Pablo cambió de una manera, hermano, sobrenatural. Porque a pesar del tipo de persona que era, perseguidor de la iglesia, él era una de las personas que perseguía a la iglesia, hermano, a los cristianos. Y cada vez que encontraba a alguno lo llevaba a la cárcel, si era posible lo llevaba arrastrado. Él fue uno de aquellos testigos que estuvo cuando el diácono Esteban fue apedreado. Él estaba ahí presente. Sí, cierto. Y él estaba dando, como decirle, su voto para que Sí. fuera hecho. Entonces, hermanos, podemos decir de que a pesar de esta persona, de cómo era, Dios lo transformó. Gloria a Y Dios. lo hizo un siervo suyo. Aleluya. Y lo podemos comprobar, hermanos, con lo que el apóstol Pablo dijo en este versículo que acabamos de leer. Y él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso, hermano, lo podemos decir cuando verdaderamente usted y yo hemos sido transformados. Sí, así es. Cuando entendemos la vida espiritual. Aleluya. Cuando conocemos a un Dios que existe. Porque eso, hermanos, nos hace o es una evidencia, hermano, de que nosotros verdaderamente somos cristianos. Aleluya. El apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Son dos frases, hermanos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a dar, hermanos, unos ejemplos o más bien razones por los cuales, qué significa, qué es el vivir es Cristo. Hermano, para nosotros, hermanos, vivir en Cristo significa proclamar el Evangelio. Amén, así es. Eso es lo que significa para el apóstol Pablo. Porque desde el momento de que él fue cambiado y transformado, él comenzó a servirle a Dios. Gloria a Dios. Él comenzó, hermano, a predicar la palabra de Dios. Señor. Él fue un misionero de la palabra de Dios. Sabemos que él hizo varios viajes, hizo 4 viajes, hermanos, y ahí él anduvo por todos lados predicando la palabra de Así Dios. es. Anduvo, hermanos, él predicaba en todo lugar. Y eso, hermano, era porque Dios lo había cambiado. Así Dios es, lo había transformado. Y él decía de que vivir para Cristo es predicar la palabra. Así es, aleluya. Eso es lo que usted y yo debemos de entender. Que si ahora usted y yo tenemos vida, hermanos, debemos de vivir para nuestro Dios. Amén, Y aleluya. vivir para nuestro Dios es servirle a Él. Amén, así es. Predicar la palabra de Dios, llevar ese evangelio a todo lugar, hermanos, porque es lo que el apóstol Pablo predicaba. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 dice, hermanos, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Lo que a él le interesaba era, hermanos, conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Eso debe de interesarnos a nosotros, conocer más y más de nuestro Señor Jesucristo. Así es. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque entre más le conozcamos a nuestro Dios, más podemos hablar de Él, Así es. más podemos predicar de Él. Señor. Y ese es un interés que usted y yo debemos de tener, conocer mucho a nuestro Dios para poder predicar de Él. Porque no podemos de hablar de una persona a quien no conocemos. Por eso debemos de conocer muy bien a nuestro Dios para poder hablar bien de Él. Amén. Por ello, hermanos, es necesario que usted y yo, también así como el apóstol Pablo predicaba, usted y yo debemos de hacerlo. Señor. Como le decía, él predicaba en todo lugar. En todo lugar que él iba, se encontraba, él predicaba. Quizás yo creo, hermanos, si él se encontraba haciendo algún trabajo, él seguía predicando. Él se encontraba en la casa, él estaba predicando. Donde quiera que él estaba predicando. Así es. Eso mismo debemos de hacer usted y yo. Estamos trabajando, debemos de hablar de Dios.
Estamos en casa, hablemos de Dios. Estamos en cualquier lugar que nos encontremos, hermanos, hablemos de nuestro Dios. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque eso es vivir para Cristo. Predicar, hacer su obra, servir a nuestro Dios. Eso es vivir para Cristo, hermano. También, hermanos, vivir para Cristo es imitarlo a Él, imitar a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sí? Eso, hermano, debe de ser un anhelo de nosotros, parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, hacer lo que Él hacía, de modo de que en cualquier circunstancia que nos encontremos, hermanos, debemos de preguntarles qué haría nuestro Señor Jesucristo en este caso, qué podemos hacer, pero principalmente qué haría nuestro Señor Jesucristo para poder imitarlo. En ello debemos de pensar, hermanos, imitarlo a Él. Sabemos que usted y yo tenemos ese deseo de parecernos más a Él, ya que su palabra nos dice, hermanos, que nosotros debemos de ser semejante a Él, seguir sus pasos, hermanos, ya que también nuestro Señor Jesucristo aquí, cuando estuvo aquí en la tierra, hermanos, Él fue un gran ejemplo para nosotros. Ejemplo en todos los aspectos, ejemplo de servicio, ejemplo de humildad, hermano, ejemplo de predicador, de pastor, hermanos, en todo Él es nuestro ejemplo. ¿Sí? Por ello, hermanos, es que Él nos enseña todo, hermanos, nos enseña para cómo debemos de orar, nos enseña, hermanos, que debemos de orar, que debemos de ayunar, tantas cosas que Él nos enseña, hermanos. Él es un ejemplo, un gran ejemplo para nosotros. Por ello, hermanos, debemos de imitarlo a Él. Y el apóstol Pablo dice: pues sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él nos dice que lo imitemos a Pablo, que le imitemos a Él. ¿Por qué? Porque Él es un imitador de Cristo. Él se sentía con esa capacidad, hermanos, de que Él buscaba ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. Por ello Él dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. También, hermano, en Filipenses, capítulo 2, versículo 5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso, hermanos, debemos de hacerlo también. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, ¿sí? Él tenía poder, hermanos, sobrenaturales aquí en la tierra, pero Él, sin embargo, muchas veces, hermanos, decidió no utilizarlos. ¿Por qué? Para poder sentir lo que nosotros sentimos aquí en la tierra, y que una persona natural, así como nosotros, puede lograr hacer muchas cosas, así como Él las logró hacer. Por ello, hermanos, Él fue nuestro ejemplo. Así que nosotros, hermanos, tenemos que esforzarnos por imitar a nuestro Señor Jesucristo, ser más como Él, tratar de ver las cosas como Él las ve. Eso es lo que nosotros debemos procurar hacer, hermanos. Lograr de que nosotros, entre más nos parezcamos a Él, mejores personas vamos a ser. Así, hermano, como un niño, hermano, quiere parecerse a su papá. Sabemos que un niño pequeño, hermano, en todo aspecto quiere parecerse a su papá. Si el niño ve que el papá está trabajando, él quiere estar él también trabajando. Si el niño ve, hermano, de que el papá está pintando la casa, él también ahí quiere estar. Todo lo que el papá hace, hermano, el hijo lo quiere hacer. ¿Sí? Eso mismo, así mismo debemos de ser nosotros, hermano. Nuestro Señor Jesucristo predicaba, nuestro Señor Jesucristo ayunaba, oraba, todo ello debemos de hacerlo, hermano, para poder ser imitadores de Él. También, hermanos, otra razón, hermanos, es que el apóstol Pablo decía algo muy importante en Filipenses capítulo 3, 7 y 8, y dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor al cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo aquí dice algo muy importante, hermano, de que él todo lo tenía por pérdida. Todo lo que él podía tener, digámoslo materialmente, lo tenía como pérdida. Si él, por seguir a Cristo, él lo perdía, no le importaba. ¿Por qué, hermano? Porque ese es algo bueno, porque sabemos de que si nosotros, hermanos, dependemos de Dios, hermanos, si nosotros hacemos la obra de Dios, le servimos a Él y dejamos las cosas materiales a un lado, hermano, sabemos que Dios nos va a bendecir. Amén. Porque Él se va a encargar de lo que nosotros necesitamos. Gloria a Dios. Sí, por eso decía aquí el apóstol Pablo, pero cuántas cosas eran para mí ganancias. Nosotros podemos pensar, hermano, de que tantas cosas que podemos obtener con nuestro trabajo que hacemos. Y nos esforzamos por trabajar y no es malo, y es bueno que nosotros trabajemos. Pero muchas veces nos ponemos a pensar, tantas cosas, si me esfuerzo más trabajando, tantas cosas que puedo tener. Puedo tener una casa, un carro, o qué, puedo tener más casas, dos carros, y tantas cosas materialmente que puedo tener si trabajo más. Pero si le servimos al Señor, hermanos, Dios nos va a recompensar. Gloria a Dios, así es. El apóstol Pablo decía, por cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Todo eso, hermanos, si nosotros tenemos muchas cosas, o podemos tener muchas cosas, pero le servimos a Dios, es mejor que le sirvamos a Dios y las demás cosas que las dejemos a un lado, porque nosotros dependemos de Él. No dependemos de un trabajo, porque aún el trabajo que tenemos nosotros es Dios que nos ha dado. Es Él que nos ha dado el trabajo. Por ello, hermanos, no con esto le estoy diciendo que renuncie y que venga a servirle a Dios. No, hermanos, sino que las dos cosas van de la mano. No es que dejemos de trabajar y que se vamos al Señor, sino que las dos cosas tienen que ir al mismo tiempo, sin descuidar una ni la otra. Pero el problema es que muchas veces descuidamos la obra de Dios, porque muchas veces somos servidores, hermanos, y por trabajar, hermanos, hacer horas extras, hermanos, hasta trabajar los días domingos, hermanos, estamos, hermanos, descuidando la obra de Dios. Estamos descuidando nuestro servicio, cuando debería de ser, hermanos, por lo menos 50 y 50. Ir al 50% del trabajo y 50% para Dios. Pero sería mejor, hermanos, ocuparnos más en el servicio a Dios, porque Él es quien hace todas las cosas. Y que por Él tenemos nuestro trabajo. Y sabemos de que Él nos ha dado grandes promesas por ayudarnos a seguir adelante, hermanos. En Marcos capítulo 10, versículo 29 y 30 nos dice, hermanos, respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí está, hermano, de que Dios nos bendice. Que si nosotros, hermanos, nos decidimos por servirle a Dios, Él nos va a bendecir al 100%. Y un gran ejemplo también tenemos a Job. Vemos, hermanos, de que él, hermanos, era una persona íntegra, una persona fiel a Dios, que a pesar de pasar por malas circunstancias, hermanos, por sufrir mucho, él no dejó de creer en Dios. Él siempre fue fiel a Dios. Y a pesar de que lo perdió todo, hablando materialmente, hermanos, hablando también de que perdió a su familia, a sus hijos, a todos sus ganados que tenía, él perdió todo prácticamente, hermanos. Pero él no dejó de creer en Dios. Así es. Él siguió creyendo en Dios. Y al final, hermano, Dios le multiplicó todo lo que él había perdido. Aleluya, gloria a Dios. También hablando de familia, hermanos, tuvo más hijos y le multiplicó todo lo que él tenía materialmente. Así que, hermanos, nosotros, hermanos, como decía aquí la palabra de Dios,
que no hay cosa que nosotros podamos dejar sin que Dios nos lo recompense al 100%. Así es. Así que por ello no nos debemos de preocupar, hermanos, de que nos ocupemos más en la obra de Dios, porque Dios, hermanos, nos va a compensar al 100%. Así que por ello no debemos de preocuparnos, porque Él se va a encargar de lo que nosotros necesitamos. Así es. Por ello tenemos que tener, no debemos de perder el enfoque que llevamos nosotros, porque vivir para Cristo no es fácil. Vivir para nuestro Dios no es fácil, pero debemos de saber desde el momento que le entregamos nuestra vida a Él, sabemos de que tenemos que vivir para Él, que debemos servirle a Él, ¿sí? Por ello, hermanos, no debemos de perder el enfoque en ningún momento. Eso es también vivir para Él, porque si nosotros sabemos cuál es nuestra meta es nuestro Señor Jesucristo. Así es. No debemos de perder nuestro enfoque. A Él debemos de llegar. A Él, nuestro deseo es, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, irnos con Él. Aleluya. No perder ese enfoque en un momento. Si nosotros no perdemos esa visión, hermanos, entonces vamos a trabajar más. Vamos a seguir adelante. Pero desde el momento que perdamos la visión, hermano, o el enfoque, entonces nos vamos a estancar, vamos a retroceder. Por ello, hermano, es importante no perder nuestra visión. Dice Hebreos, en el capítulo 12, 1 y 2: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que aquí nos dice claramente, hermanos, de que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, no perder la visión, porque desde el momento que aceptamos a Cristo Jesús, dijimos que nosotros queremos ser salvos, y que la única persona, nosotros creemos que la única persona que nos puede dar vida eterna es nuestro Señor Jesús. Amén, aleluya. Y de hecho así es, hermano. Señor. No hay nada y nadie que puede dar vida eterna más que solo Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por ello, hermanos, no podemos quitar nuestros ojos, no podemos quitar nuestra mirada de Él. Debemos de vivir para Él, porque solamente así es como podemos llegar al final de la carrera. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo que nosotros estamos en una carrera espiritual, una carrera que requiere de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio para poder llegar a la meta. No es fácil, porque nosotros, hermanos, padecemos de muchas cosas. El enemigo siempre está ahí atacándonos, tratando de alejarnos de nuestro Dios. La carrera no es fácil, pero sin embargo, hermanos, debemos de llegar a la meta. Todos nosotros que estamos aquí debemos de llegar a la meta. Por ello, no debemos de perder la visión, hermanos. En ningún momento quitemos nuestra mirada a nuestro Señor Jesucristo, porque cuando la quitamos, hermanos, es cuando usted y yo le fallamos a Dios. Es cuando nosotros, hermanos, cometemos errores, y entonces es ahí cuando comenzamos a retroceder. Por ello es muy importante, hermanos, no quitar la mirada de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que hace todas las cosas. Él nos da nuestra fuerza, la fuerza que nosotros necesitamos para seguir adelante. Él nos la da. Así es. Todo lo que nosotros necesitamos para seguir adelante y llegar a la meta, Él nos los puede dar. Lo único que necesitamos hacer es buscar más de Él. Sí, amén. Es buscar cada día más de Él, Sí. y estar cada día más cerca de Él, hermano. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, necesitamos no quitar nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero también, hermano, vivir para Cristo significa que busquemos tener el conocimiento de Él. Aleluya. Esto
es muy importante, como le decía, conocer más a nuestro Dios. Porque como en otras ocasiones, en otros mensajes les he dicho, hermanos, hay muchas personas en las iglesias que no conocen de Dios. Están en las iglesias, son cristianos, pero aún no conocen de Dios. Y usted y yo, hermanos, debemos de conocerlo. Amén, así es. Conocerlo íntimamente, hermanos. Conocerlo de cerca. Porque si no le conocemos de cerca, entonces, hermanos, no vamos a saber quién es Él. Y no nos vamos a dar cuenta cuando Él venga. De repente vamos a ver de que muchas personas se han ido con Él y nosotros nos vamos a quedar. Todo por no conocerle a Dios, por no conocer a nuestro Dios. En Filipenses, hermanos, capítulo 3, versículo 10 y 11, nos dice, hermanos, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección entre los muertos. Llegar a conocerle a Él no solamente aquí, dice el apóstol Pablo. Aquí nosotros podemos conocer a nuestro Dios. Lo podemos conocer espiritualmente. Le podemos sentir a Él espiritualmente. Pero nuestro anhelo también no solamente debe ser espiritualmente, sino que llegarlo a ver en la resurrección. Dice el apóstol Pablo. Si alguna vez, dice, llegase la resurrección entre los muertos, usted y yo, hermanos, anhelamos conocerlo a Él de esa forma. Porque si nosotros, hermanos, resucitamos, debemos de conocerlo para vivir una vida eterna con Él. Por ello es necesario conocer muy bien a nuestro Dios. Cuando hablamos de conocer a nuestro Dios, hermanos, es porque nosotros vamos a ser hijos ejemplares, vamos a ser hijos obedientes, hijos que se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios, hijos que se esfuerzan por servir a Dios. Eso es conocer a Dios, buscar los intereses que Él tiene. Y el interés de nuestro Dios es que todas las personas sean salvas. Amén, y por ello nosotros hacemos un papel muy importante aquí en la tierra. Porque nosotros somos los encargados, hermanos, de llevar esa palabra de salvación a las demás personas. Amén. ¿Sí? Pero es necesario, hermanos, que anhelemos conocer más y más de nuestro Dios. Entre más cerca estamos de Él, hermanos, más cerca estamos de nuestra vida eterna. Por ello, hermanos, que no solamente sea nuestro deseo conocer a nuestro Dios aquí en la tierra espiritualmente, sino que verle, hermanos, cara a cara, así como lo anhelaba Moisés, ver a Dios cara a cara. Él anhelaba ver a Dios cara a cara. Así usted y yo también anhelémoslo ver, hermanos, conocerlo de verdad. Quizás no será físicamente, pero sí va a ser visible para nosotros, hermanos. Va a ser visible para nosotros. Ese debe ser un anhelo grande para nosotros en nuestro corazón. Conocer a Dios verdaderamente tal bien como es Él. Eso debe ser un grande anhelo para nosotros, hermanos. Y por eso mismo, hermanos, debemos de gozarnos. Porque sabemos que un día le vamos a llegar a conocer. Y que Él, hermanos, va a traer paz a nuestras vidas. Todo lo que hemos hablado, hermanos, eso es vivir para Cristo. ¿Sí? Que usted y yo, hermanos, nos esforcemos por hacer todo eso que decíamos, de predicar la palabra de Dios, hermanos, de ser un imitador de nuestro Señor Jesucristo, de dejar todas aquellas cosas, hermanos, que nos impiden buscar más de Dios, el conocer más a nuestro Señor Jesucristo, el no quitar nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Eso es vivir para Cristo. Pero el apóstol Pablo también decía que el morir es ganancia. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que el morir es ganancia? Porque verdaderamente, hermano, morir es ganancia. ¿Por qué? Porque si nosotros morimos en Cristo Jesús, eso es muy importante, hermano.
Si morimos en Cristo Jesús, Claro. entonces seremos verdaderamente hechos santos y perfectos. Aleluya. Porque cuando nosotros moramos, hermanos, si morimos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros iremos al paraíso, el seno de Abraham. Sí. Ahí, hermanos, solo esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo para la resurrección. Y dice que cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, hermanos, nuestros cuerpos serán transformados, Amén. serán glorificados. Aleluya. Entonces es ahí, hermanos, donde usted y yo seremos santos y perfectos. Aleluya. Porque en ese momento, hermanos, el pecado se irá de nuestra vida. Sí. El pecado se va totalmente de nuestra vida. Entonces es ahí donde nos volvemos santos y perfectos. Aleluya. Es ahí donde Dios completa su obra en nosotros. Gloria a Dios. Porque ya seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Santo como es Él y perfecto como es Él. Gloria a Cristo. ¿Sí? Por ello, hermanos, eso sería ganancia para nosotros. En Romanos capítulo 7, versículo 15 nos dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que el apóstol Pablo nos dice aquí es que mientras nosotros, hermanos, estemos viviendo aquí en la tierra físicamente, usted y yo, el pecado va a estar en nosotros. De alguna manera le vamos a fallar a Dios. De alguna manera nosotros vamos a cometer error. Y no podemos decir que el pecado no está en nosotros, porque si no, somos mentirosos. Así es. Por lo tanto, hermanos, el pecado, mientras estemos en vida, hermanos, aquí en la tierra, el pecado va a estar en nosotros. Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23 nos dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí, hermanos, Hebreos, el autor de Hebreos nos está diciendo, hermanos, de que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén. Ahí nosotros nos hemos acercado cuando ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. De todas aquellas, muchos, dice, millares de ángeles que están allá con la gloria de Dios. Nosotros nos estamos acercando cuando ponemos nuestra fe en Él. ¿Sí? Y cuando nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, entonces, hermanos, solo esperamos de que nuestro Señor Jesucristo venga para poder ser justos y perfectos, como dice aquí Hebreos, hermanos. Así que el morir es ganancia, hermanos. ¿Por qué? Porque podemos ser santos y perfectos. Pero también hay otra razón, hermanos, por las cuales el morir es ganancia. Que nuestras aflicciones, hermanos, se van totalmente. Todas nuestras aflicciones van a desaparecer. Sí, Señor. ¿Sí? Todo ello ya no va a existir. Así es. Hoy en día hay muchas aflicciones para nosotros. Sí, Y es normal, nuestro Señor Jesucristo nos dijo: así es. nosotros vamos a padecer aflicciones, vamos a sufrir aflicciones. Y eso es normal, así que no nos preocupemos, hermanos, si nos afligimos de vez en cuando, ¿verdad? O si pasamos todo el tiempo afligidos por A o B motivos. Sí. Pero lo importante es, hermanos, de que si nos mantenemos firmes, las aflicciones se van a ir totalmente. ¿Sí? Ya no vamos a sufrir más aflicciones. Romanos 8, 18 nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que va a haber un contraste muy marcado. Aquí estamos sufriendo aflicciones, pero en el tiempo
tiempo venidero, hermanos, si nos mantenemos firmes y nuestra fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Eso dice el apóstol Pablo, que no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Será totalmente diferente, hermano. Allá ya no vamos a sufrir, ya no vamos a llorar, porque vamos a estar, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a descansar eternamente de todas las aflicciones de aquí. Yo creo que todos pasamos aflicciones. Aún hasta los jóvenes creo que sufren aflicción. ¿Sí? Pero allá ya no, hermanos. Si nos mantenemos firmes con nuestro Señor Jesucristo, todo eso se va a ir. Así que por ello, hermanos, es ganancia. Si ya no queremos tener aflicciones, metámonos más con nuestro Dios. Busquemos más de nuestro Dios, porque Él un día nos va a quitar esas aflicciones que ahora tenemos. Aleluya, Padre. Otra razón, hermanos, es que ahora, donde vivimos, hermanos, verdaderamente usted y yo ya no pertenecemos a esta tierra, sino que pertenecemos a los cielos. Filipenses lo dice, capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él dijo que se fue a hacer moradas allá en los cielos. Allá está Él. Entonces de ahí esperamos nosotros que Él venga a llevarnos a vivir. Amén. Nuestra ciudadanía ya no está aquí en la tierra. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de los cielos. Pero es importante, hermanos, que nos mantengamos cerca de nuestro Dios. Es importante, porque cuando muramos, hermanos, entonces podemos decir, es ganancia para nosotros. El morir. Sí, el morir es ganancia para nosotros. Esto es lo que decía el apóstol Pablo, hermanos, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que, hermanos, esto, leamos lo que dice el versículo 22 y 23. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí él hace como una pregunta, o sea, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo de escoger? Si vivir aquí con Cristo, ¿qué es beneficio para mí? ¿Por qué es beneficio para mí? Porque le puedo servir a Él, porque le podemos servir a Él. Eso es beneficio para nosotros. Hacer la obra de Dios es beneficio para nosotros, ¿sí? Por ello, hermanos, debemos de gozarnos, debemos de venir gozosos a servir a Dios. Ese es beneficio para nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, más si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio en la obra, pues no sé qué entonces escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hay muchas personas que desean morirse. Ya no me quiero morir, dice, porque ya no quiero tener más aflicciones, ya no quiero tener esta enfermedad. Sí, tantas cosas que sufren, ya me quisiera morir. Tantas deudas que tenemos, ya me quisiera morir. Entonces, hermanos, pero en lo primero que debemos de pensar, hermanos, es que si morimos, nos iremos con Jesucristo. Esa es la pregunta. Porque si estamos seguros, entonces el morir para nosotros sería ganancia. Y sería lo mejor para nosotros. Irnos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Estando aquí, lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en esta noche, pues la palabra de Dios nos enseña, hermanos, de que si estamos aquí es por nuestro Señor Jesucristo, por su misericordia. Entonces debemos de vivir para Él. Debemos de vivir para Él. Pero si un día Dios nos llama, entonces también debemos de gozarnos, porque será mejor estando con Él allá. Aleluya. ¿Sí? Pero mientras estemos aquí, hermanos, gocémonos
sirviendo en la obra de Dios. Gloria a Dios. Y si Él nos llama antes de su venida, seremos bienaventurados. Aleluya. Así que gocemos en esta noche, hermanos, porque Dios nos ha hablado y Él nos ha dicho que nos ama y que quiere llevarnos con Él. Así que sigamos adelante, esforcémonos, hermanos, porque Él cumple sus promesas. Y si Él nos ha dicho que va a venir por su iglesia, por nosotros, es verdad. Amén. Él no miente. Así Así es. que esforcémonos y sigamos adelante. Y si un día hemos de partir, hermanos, eso va a ser muchísimo mejor para nosotros. Y mientras estemos aquí, disfrutemos la vida con nuestro gusto. Así es. Sirvámosle a Él y esforcémonos cada día más por conocerle y seguir adelante. Cierren sus ojos.